Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, consuelo. Díselo al Rey. Torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor, canta al Señor, toda la creación. honra y poder.
con las cuales podemos vivir, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Que tus promesas sean algo a lo cual nos podemos aferrar, Señor. Que te busquemos, Señor. Que dependamos de ti cada día, Señor. Que vivamos para ti, Señor. Que te busquemos día a día, Señor. Que reconozcamos nuestra dependencia de ti, Señor, en nuestra familia, en nuestro caminar, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, a depender cada día más de ti, Señor. A amarte, a conocerte más, Señor. Aquí estamos, Jesús. Incomparables promesas me das. Incomparables. Incomparables promesas me das, Señor. Bendito eres. Ven y mira. Y ven y mira tiene el objetivo detrás de ven y mira es ese. Ven y mira es un camino que vamos a estar recorriendo hasta el domingo de resurrección sobre y vamos a recorrerlo bastante rápido. No es que pues, nos vamos a detener mucho porque no nos da el tiempo, ¿verdad? Desde el nacimiento de Jesús comenzando hoy hasta la resurrección de Jesús el domingo de resurrección, por supuesto, valga la redundancia. Así que vamos a estar pasando a lo largo de la vida de Jesús en estas semanas a nosotros allí. Vamos a ver diferentes personas que se acercaron a Jesús con diferentes intenciones. No todo el mundo que se acercó a Jesús se acercó con el motivo de adorarle, de reconocerlo, ¿verdad? De aprender genuinamente de sus enseñanzas. O sea, no necesariamente fue así. También veremos que Jesús ha invitado a otros a lo largo de su ministerio a ver cómo Él ve, ¿verdad? No solamente verle de cierta manera, sino ver a través de los ojos de Él. Y eso es importante también. Un elemento común que nosotros vamos a ver en toda esta serie es que todo en la serie gira alrededor de la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Cada uno de estos aspectos que nosotros vamos a ver aquí. Así que con esto quiero decirle que esta serie es una buena oportunidad para que usted la pueda usar para invitar a otros a que vengan a la casa de Dios con la intención de ver a Jesús. No de vernos a nosotros ni de ver nada más, sino de ver a Jesús. Así que usemos esta serie que de por sí ya el nombre invita, ven y ve, ¿verdad? Así que aprovechémoslo allí. Hermano, yo soy una persona visual. Soy, pues, me gusta ver. Soy un poco, no me gusta, sí lo hago. Escuché esto, sí lo hago, pero con cosas que estoy bastante seguro, o por lo menos me siento confortable. El comprar en línea. Yo compro en línea cosas que ya he comprado anteriormente, o cosas que he visto de alguien que dice, bueno, mira, te lo recomiendo y compro en línea y ya. ¿Por qué? Porque, hermano, el comprar en línea corre el riesgo de que no siempre lo que te ponen en la foto es como usted está esperando, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, a lo mejor usted no, a lo mejor usted no y está bien, pero yo me llevo cada disolución cuando voy y llega, recientemente pasó con una backpack transparente, de esas que son transparentes. Cuando era una miniatura de backpack así, Dios mío, qué cosa.
Y entonces ahí está la frustración de que no es lo que usted quería. Después imprimir los recibos para ir a devolver. Y todo ese proceso, ¿verdad? Es frustrante. Si no haces ese proceso, lo dejas ahí y ya no lo usas, pierdes el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco de cosas que suceden con ellos allí. A lo mejor ya usted se dio cuenta que yo no soy type D, como estudiamos en los matrimonios, la personalidad D, de que de una vez, pum, ya ordena, y bueno, si no es, pues seguimos para la otra. No, yo no soy D. Yo estoy en otro lado, en otras letras, allí donde yo creo que cuando el hermano estaba describiendo a aquellos personas de que hacen su search en la internet, después van a la tienda, lo miran, después van a la otra y lo comparan con otro, y después a 6 meses dicen, bueno, sí, ahora sí lo vamos a ir a comprar, y ya no está al mismo precio, ¿verdad? Pero yo creo que estoy por ahí, en esa, más caucioso en esa área allí. ¿Qué pasa? Le estoy haciendo esta historia y esto que es real, que me pasa a mí en el sentido de comprar en línea y ese tipo de cosas, porque así pasa con el evangelio. Cuando se vende un evangelio pintoresco, un evangelio allí atractivo, muy light, las personas lo compran. Y lo compran con la expectativa de que así es la vida cristiana. Y después que van chocando con la realidad de la vida, no solamente de la vida cristiana, sino la realidad de la vida que nos impactan a todos, seas cristiano o no seas cristiano. ¿Ok? Allí muchas veces se desilusionan porque entonces dicen, ay, no es como yo pensaba, o no es como me lo ofrecieron, o como me lo vendieron en este caso allí mis hermanos. Es por eso que la invitación a venir y ver cómo es el cristianismo, cómo es la vida cristiana, la congregación, con tus ojos, es importante. Es importante para que usted pueda tener su propia conclusión allí de las cosas, de tanto del cristianismo, de la iglesia, de la congregación, etcétera, etcétera. Ven y ve. Y eso fue lo que le dijo allí Felipe a Natanael. Ven y ve. Porque de repente este es el Mesías, pero ven y véalo tú, porque yo no te puedo convencer. Ven y véalo tú. Y eso es lo que queremos con esta serie a lo largo de estas semanas, hermanos. Hoy nosotros vamos a ver unos personajes que viajaron desde lejos. Viajaron desde lejos para ver a Jesús, el rey de los judíos que había nacido. Y ahí es que comienza, con el nacimiento de Jesús, es que comienza nuestra serie Ven y Ve. Y hoy la hemos titulado La misión de Jesús. ¿Okay? Es lo que vamos a ver allí. Así que si tienen sus Biblias abiertas, le exhorto, si no en su teléfono, búsquelo a que busquemos allí Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a ver primeramente allí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice los primeros versículos. Cuando Jesús nació en Belén de Judeas, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Ahora, ¿qué pasó con estos? Algunas traducciones dicen magos del oriente, pero quizás lo más acertado pueda ser allí sabios del oriente. La palabra sabio involucra tiene una connotación mucho más amplia y tiene que ver con aquellos entendidos que había en Babilonia, que eran entendidos en la astrología, astronomía, que miraban, hacían el estudio de las estrellas y todo esto. Y ellos se dedicaron a esto allí. Y usted dice, bueno, ¿y de dónde? ¿Cómo fue que ellos escucharon de esto? Bueno, una de las cosas que dicen la mayoría de los teólogos es que esto
este conocimiento llegó a Babilonia cuando el exilio de Judea, estuvieron 70 años allá y Daniel y todos sus amigos y el pueblo estuvo en Babilonia. De allí se quedó en Babilonia estas enseñanzas de que vendría el Mesías para Israel. Y algunos creen que esto continuó en el oído del pueblo, especialmente de esta gente que se dedicaban a estudiar esto allí. Pero lo cierto es que ellos vinieron y oyeron de la profecía. Vinieron y oyeron de la profecía. ¿Y cuál es la profecía? La profecía está en el versículo 6 más adelante de Mateo capítulo 2. Ahí está la profecía. Pero ¿dónde es que dice ahí que ya se había dado esa profecía? Bueno, esa profecía corresponde al Antiguo Testamento, a Miqueas capítulo 5, versículo 2. De ahí es que viene la profecía en Miqueas 5:2. Y dice la profecía: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Así que estos hombres viajaron desde muy lejos, motivados por ver algo que ellos consideraban que era importante, histórico y pudiéramos decir único también. Importante, histórico y único. ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue, si usted le gusta estudiar la Biblia y usted se hace todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque eso es lo que debemos de hacer, no solamente pasarle por encima, pero Dios, ¿por qué esto, lo otro, verdad? No necesariamente quiere decir que Dios nos va a dar una respuesta para todo, ¿verdad? Hay cosas que Dios, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? Y las que son reveladas son para ¿quiénes? Para nosotros. Entonces aquellas, cuando Él decide no revelarnos algo, pues es para Él y no lo necesitamos nosotros. Pero aquellas que son reveladas sí están aquí. Las que están reveladas son para nuestro aprendizaje, ¿cierto? Para nuestro conocimiento allí. Y ellos habían indagado, y cuando ellos llegaron a Jerusalén, fueron al palacio y preguntaron, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos. Y ya usted ha escuchado esto en Christmas muchas veces, ¿verdad? En Navidad, en el tiempo de Navidad, que es donde hablamos mucho de estos temas allí. ¿Por qué? Bueno, porque si era el rey debía de nacer ¿dónde? En el palacio, por supuesto. Esa era lo normal, lo tradicional. Lo que pasa es que Jesucristo no es nada tradicional, ni es algo como ellos querían hacerlo lo normal o lo lógico allí. Ellos vinieron, hicieron todo este viaje de tan lejos para ver al rey de los judíos. Hemos venido a ver al rey de los judíos. Vinieron invirtiendo sus recursos. Dice que cuando Herodes indagó con ellos para ver cuándo había sido el tiempo de la aparición de la estrella, ellos le contaron y estuvieron, dice, 2 años. Estuvieron ellos siguiendo esto. O sea, esto no fue de una semana, de un mes, ni de 6 meses. Esto les llevó tiempo. Por ahí es que viene después la matanza de los niños de menos de 2 años allí. El camino que ellos viajaron fue un camino largo, riesgoso, aventurero, por así decirlo también, con sus propios recursos allí. Pero lo importante es que cuando ellos llegan al palacio, ¿qué encuentran? ¿Qué dice la Escritura allí? Ellos venían a ver al rey de los judíos. Y llegan al palacio donde se supone que debería de estar el rey de los judíos que había nacido, porque su estrella habían visto y la estrella los había guiado hasta Judá, específicamente cerca allí en Jerusalén. Y lo más lógico era que fueran a ver en el palacio, porque donde se suponía nacería el próximo rey de los judíos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Se encontraron con un rey puesto por Roma. No el rey de los judíos. No era el rey que los judíos querían.
No era realmente el rey que se encuentran allí, es un rey puesto por Roma, y para todavía añadirle un poco más a esto, era Idumeo, ni siquiera era de ellos. ¿Ok? Entonces ellos llegan ahí y se encuentran con esta frustración porque hemos venido de tan lejos para ver al rey de los judíos. Porque lo hemos venido siguiendo por mucho tiempo. Su expectativa no era ver a un rey puesto por Roma. Su expectativa era ver al rey de los judíos. Pero no lo encontraron allí, por supuesto, en el palacio. Fíjense que algo interesante, hermano, que los que más cerca estaban no se dieron ni por enterado que estaba al nacer el rey de los judíos, o que el rey de los judíos había nacido ya, en este caso. Los que más cerca estaban no se habían ni enterado de eso. Y estos que venían de tan lejos estaban enterados porque venían siguiendo, porque habían hecho su diligencia, porque estaban interesados, porque querían ver al rey de los judíos. Muchas veces pasa así en nuestras vidas, que nosotros mismos no vemos lo que está pasando en nuestro hogar o en nuestra vida. Y gente de afuera y de lejos entonces dice, pero tú no te has dado cuenta de esto. ¿Tú no sabes esto? No sé. Ellos vinieron de lejos a ver al rey de los judíos. Y mire lo que dice los versículos 3 al 5. Dice, oyendo, claro, con la noticia que le dijo, hemos venido al rey de los judíos, y Israel inmediatamente se prende y dice, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Y qué ha pasado? Nosotros no sabemos, porque ellos a Herodes no querían. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Claro, ¿qué otro rey va a nacer ahora que me va a destronar a mí? O sea, es preocupante. Y sigue diciendo, y toda Jerusalén con él. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues tengo que convocarlo. Dice, convocó a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora sí. Ahora se están dando cuenta que no está hablando de un rey político, de un rey que va a ser puesto por Roma, sino del Mesías prometido que iba a liberar al pueblo de Israel. Ahora sí. Y entonces para poder ver y encontrarlo tenían que ir a la fuente donde se decía la palabra de Dios. Por eso es que acuden a Miqueas 5:2, la profecía que se había dado, ¿verdad? Hacia allá años atrás. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? El que acabamos de leer de Miqueas 5:2. Ellos sabían que el Cristo, el ungido de Jehová, el Mesías, iba a nacer en Belén. Lo único que no sabían cuándo. No sabían cuándo iba a nacer, pero ellos sabían que iba a nacer. Y esto, por supuesto, les causó temor, confusión, ¿verdad? No solamente al rey, sino a toda la ciudad de Jerusalén. Y por eso es que viene el versículo 7, 8 y 9 aquí. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, en otras palabras, ya el Cristo, el Mesías, ya había nacido. Y ellos venían siguiéndolo. Dice, porque ya nació. Ya Él está aquí en medio de vosotros. Lo único que pensábamos que era en el palacio del rey. Pero ahora llegamos aquí al palacio, no lo encontramos porque lo venimos a ver. Y entonces el rey indaga, ¿cuánto hace que ustedes están estudiando los astros? Y que los astros los han guiado hasta aquí, hasta Jerusalén. ¿Cuánto hace que ustedes han venido siguiendo esta estrella especial en el cielo? Porque no hay otra. Esta es especial dada por Dios que los ha guiado hasta aquí. Y ellos, bueno, hace como 2 años que nosotros
vimos esta formación diferente y todos nuestros cálculos apuntan a Jerusalén. Y todo lo que hemos usado nos apunta para llegar aquí. Y llegaron allí. Y dice el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Verdad? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Ahora, aquí hay varios mensajes, por supuesto, relacionados con esta serie Ven y Ve. Hay muchos otros mensajes, pero relacionados con la serie. Y uno de los mensajes, o una de las preguntas que nos podemos hacer o hacer énfasis aquí es, ellos vinieron y vieron que las personas tienen diferentes intereses por Jesús. Herodes no estaba tan interesado en venir a ver al rey de los judíos, ¿cierto? Nosotros vemos después qué es lo que dice la Escritura. Él estaba interesado básicamente para saber dónde está este dichoso rey que acaba de nacer, que yo no me he enterado, o que ya nació y que está creciendo y que eventualmente será una amenaza para mí y para mi descendencia. ¿Dónde está? Porque el día en que él lo vea o el día en que sepa dónde está, lo que le voy es a cortar la cabeza. Y con lo paranoico que era Herodes, usted puede estar seguro que lo iba a hacer. Esto me dice a mí, hermano y amigo que estás aquí hoy, que no todo el mundo que investiga sobre Dios, sobre Jesús, sobre la iglesia, está interesado en ver al rey de los judíos para adorarle. No todo el mundo. Algunos están interesados en verlo por conveniencia, como pasó en este caso. Otros están interesados en verlo por curiosidad, como pasó con los judíos, muchos de ellos. ¿Ves? Hay diferentes motivaciones por las cuales quieren ver al rey de los judíos, pero muy pocos por adorarle verdaderamente allí. La pregunta que nos deja en esta mañana, en esta parte, es la siguiente. ¿Qué te motiva a ver a Jesús hoy? ¿Qué te motivó a salir de la comodidad de tu hogar? ¿Qué te motivó? No me tiene que responder, por supuesto, esto es una pregunta reflexiva. ¿Qué te motivó a decir, voy hoy a la casa de Dios para adorarle? Son preguntas que son importantes hacérnoslas y allí dentro de nuestro corazón responderlas nosotros mismos con el Señor. Los sabios del Oriente estaban motivados por algo diferente a Herodes. Ellos querían ver al rey de los judíos. De hecho, cuando vamos a terminar el pasaje hasta el versículo 12, dice que lo encontraron y lo adoraron. Esa era su motivación, encontrarlo para adorarle. El rey Herodes, su motivación no era adorarlo. Era porque representaba una amenaza para el trono de él, supuestamente allí. Y dice el versículo 10 hasta el 12. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, y este es uno de los versículos que nosotros entendemos y que una gran cantidad de eruditos bíblicos conservadores entienden, que cuando los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén, Jesús ya había nacido, ya había salido del pesebre o del establo, ya había transcurrido un tiempo y ahora ellos estaban rentados en una casa. ¿Okay? Hay muchas diferentes cosas por las cuales podemos pensar que estarían allí. Una de ellas simplemente es la lógica de que el niño estuviera más fuerte, que el niño estuviera más maduro
no llevarse un bebé tan pequeño nuevamente de regreso a Nazaret. ¿Ok? So, entre otras cosas más que no vamos a entrar ahora a ello, pero dice que entraron a la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Su esfuerzo, sacrificio, investigación, se vieron compensados de llegar y encontrar allí tal como se les había dicho. Déjame decirle, hermanos, que Dios le dio el privilegio a ellos, bueno, y a muchos otros más, los pastores también después, ¿verdad? En el momento de su nacimiento, etcétera, de algo que fue único, que fue singular, porque nunca más ha pasado en la historia, ni nunca más volverá a pasar. Jesús nació una vez, una sola vez, para ir al Calvario y morir una sola vez. Y ya. Así que estos hombres, Dios, en su misericordia, en su soberanía, los compensó y les permitió ver aquello que ellos venían siguiendo por tanto tiempo allí. Ellos no solo vieron al Rey de los judíos, ellos vinieron a adorar al Salvador. Eso dice aquí la Escritura. Cuando encontraron lo que estaban buscando por más de 2 años, hicieron 3 cosas. 3 cosas. Primero dice el versículo 10 que se llenaron de ¿qué? De gozo. Se llenaron de gozo porque no encontraron en el palacio lo que estaban buscando, pero lo encontraron en Belén, en una casa. ¿Por qué? Porque Dios los guió hasta allí. Cuando una persona se deja guiar por Dios, va a encontrar. Va a encontrar. Pero cuando una persona se deja guiar por la carne, por la lógica, por la ciencia, por la filosofía, pues eso es lo que va a encontrar. Va a encontrar más preguntas que respuestas. Va a encontrar más dudas que otra cosa. Pero cuando se deja guiar por Dios, va a encontrar respuesta al propósito de vida nuestro aquí. Va a encontrar gozo, paz, satisfacción, que no lo puede dar ninguna otra cosa más. Y ellos encontraron. Ellos se llenaron de gozo ahí, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado y me pasa de que cuando usted se le extravía algo en casa, ¿verdad? Yo sé que los hombres van a pensar y van a decir, sí, es verdad, la mujer siempre lo encuentra. Bueno, eso también es verdad, pero no es eso lo que voy a decir. Es que, sí, porque no sé cómo le hacen, pero es una facilidad que tienen, que saben dónde está todo. Todos saben y no sé, pero sí pasa. Lo que le quiero decir es que cuando a usted se le pierde algo, especialmente una herramienta o algo que quiero buscar o usar y que es precisa para ese momento ahí y no la encuentro. Pero qué satisfacción tan buena cuando la encuentras, hermano. Te llenas de paz y dices, wow, qué bueno, la encontré, aquí está, ¿verdad? Y hay allí de que vas gozoso a usarla porque la estabas buscando, si no te va a costar dinero ir a comprar otra. Hay un sentido de satisfacción, de paz, de que lo encontré. Yo me imagino que estos hombres, después de 2 años de indagar, de hacer sus cálculos, luego de venir al lugar que ellos pensaron por lógica, era donde iba a estar el rey, y encontrarse con la frustración que no era ahí. Y ahora llegan a este lugar y dicen, aquí sí es, porque Dios está guiando sus pasos.
se llenaron de gozo, dice la palabra de Dios. Se llenaron de gozos. Todos, hermanos, los que se acercan sinceramente a Jesús encuentran gozo. Encuentran gozo. Los que se acercan sinceramente a Jesús. En el canto de María, la Magnífica, que es ese canto que María tiene cuando está embarazada de Jesús, que llega allá a casa de Elizabeth, ¿verdad? Su prima y la ve allá, eso, dice que su prima se llenó de gozo al escuchar ¿qué? La voz de María cuando entró por la puerta. La respuesta de Juan el Bautista, aún en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría al oír la voz de María también, de gozo allí. Cuando Jesús nació en Belén, los ángeles descendieron allí en los campos aquellos para darle las buenas nuevas a los pastores. Buenas nuevas que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y fueron, y cuando ellos también encontraron a María con el bebé y a José, después de compartir con ellos y decirle toda la experiencia que habían tenido, se fueron gozosos, llenos de gozo también. O sea, todo aquel que viene y ve, que se acerca sinceramente a Jesús, gozo va a ser una experiencia que siempre va a estar allí. Va a haber gozo, mis queridos hermanos. Gozo es una característica de los que se acercan a Jesús sinceramente. Y el gozo no tiene nada que ver con felicidad. ¿Okay? La felicidad es temporal. El gozo perdura aún en medio de diferentes circunstancias adversas. Y lo segundo que ellos hicieron en el versículo 11, se postraron y adoraron. Se llenaron de gozo y se postraron y adoraron y abrieron sus tesoros y le dieron oro, incienso y mirra. Y de ahí es que algunas personas dicen, bueno, eran 3. No sabemos en realidad si eran 3 o 4 o 6 o 8. ¿O eran 2? No sabemos. Han dicho que eran 3 porque por la cantidad de regalos, pero en realidad la Biblia no dice. Así que no debemos de comprar esa idea de que eran 3, porque no sabemos realmente si eran 3. Pudo haber sido 3, ¿cómo pudo haber sido 4? O 5 o más. Eso no importa. Lo importante es la acción que ellos hicieron. Encontraron a Jesús y lo adoraron, hermano. Y hermano, el postrarse en el Medio Oriente es señal de reverencia, de respeto, en el sentido sociocultural, ¿cierto? Las personas se inclinan, ¿verdad? En ese sentido sociocultural es muy normal, pero en el sentido religioso es adoración a la persona. Y esto fue lo que ellos entendieron y esto fue lo que ellos hicieron, adorar allí. La adoración con su postura y la adoración con los presentes también. Y fíjense, yo sé que usted sabe esto, pero se lo voy a decir rapidito para pasar a la cena que ya nos está guardando. Pero oro, incienso y mirra fueron tres regalos muy particulares que le dieron. ¿Por qué? Porque el oro, por supuesto que es digno de realeza. Era algo que se le otorgaba a los reyes allí. Pero fíjense que alguien ha encontrado algo interesante y se lo quiero compartir. Alguien ha encontrado algo interesante. ¿Por qué? Porque no solamente el oro era algo que era digno de un rey, para un regalo digno para un rey, etcétera, pero realmente a quien le estaban regalando el oro estaba su valor por encima del oro. Y me llamó la atención, eso es verdad. No había algo más precioso, más costoso que podían ofrecerle a él y le ofrecieron eso. Porque el costo de él estaba
muy por encima de esto. Lo segundo que le dieron fue incienso. El incienso y la mirra, los dos descienden o los dos se extraen de árboles. El incienso es como una lechosa así blanca, perfumada de los árboles. Al igual que la mirra es como una resina. Es una resina que cuando se seca se pone durísima allí. Y estos dos son interesantes. ¿Por qué? Porque el incienso, aparte de ser perfumado y servir para su uso comercial, de intercambio, de venta, lo usaban los sacerdotes para el incienso en el templo. Y nadie mejor que el sumo sacerdote que estaba allí para ser digno de esto. Y la mirra, por supuesto, era usado dentro de otros usos también para embalsamar cuerpos. Y era algo, algunos eruditos han encontrado aquí algo simbólico con relación a que Jesús iba a morir allí. Los regalos hablan del valor que estos sabios del Oriente le dieron al nacimiento del Rey de los judíos, al cual ellos vinieron a ver. Eso es lo que habla realmente aquí, hermano. Pero hay una tercera cosa que ellos hicieron al ver al niño. Ellos se levantaron y obedecieron. Versículo 12. Ellos se levantaron, ellos se llenaron de gozo, ellos lo adoraron, pero ellos se levantaron y obedecieron allí. Dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sabe? Ellos prefirieron obedecer la revelación en el corazón, en la conciencia, que obedecer la instrucción que el rey Herodes le había dado anteriormente. La instrucción del rey Herodes anteriormente, ¿cuál era? Cuando encuentren al niño, regresa y házmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿verdad? Esa era la instrucción de Herodes. Pero ellos recibieron instrucción del Eterno, de Dios. Y le dijo, ¿sabes qué? No regreses a Herodes. Váyanse por otro camino. Váyanse por otro camino. Se levantaron y se fueron gozosos por otro camino a su país. ¿Sabe qué me dice eso a mí, hermano? Y amigo que estás aquí. Definitivamente el que viene a Jesús con los ojos de la fe va a regresar por otro camino. Si uno no viene con los ojos de la fe al cristianismo, va a regresar por el mismo camino. ¿Verdad? Con las mismas cargas, las mismas ansiedades, las mismas frustraciones, los mismos problemas. Ahora, cuando vienes con los ojos de la fe, vas a regresar por otro camino. ¿Y quiere decir que se te va a quitar todo eso? No, pero lo vas a ver diferente y vas a tener asistencia diferente y otra perspectiva diferente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo cierto es que Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6, allí el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, el único camino allí. Déjame decirle otra pregunta reflexiva en esta mañana. Otra pregunta. ¿Por qué camino estás transitando hoy? ¿Ve? ¿Por qué camino estás caminando hoy? Permítame decirle algo. No todos los caminos conducen al Padre. No todos los caminos conducen al Padre. Solo el camino que Jesús abrió en la cruz del Calvario. Ese es el único camino que conduce al Padre. El camino que Jesús abrió en el monte Calvario, siendo el sustituto, siendo el vicario de, como le llamamos, ¿verdad? El sustituto tuyo y mío en esa cruz. Ese es el camino. Él lo dijo y lo demostró y lo probó. No solamente lo dijo, lo demostró y probó que era el camino verdadero, levantándose de la tumba vacía, de aquella tumba. ¿Te das cuenta?
Hoy has venido aquí y a través de los ojos de la fe has visto algunos sucesos que tuvieron lugar en el nacimiento de Jesús, en el inicio de su misión. Y puedes regresar a casa por otro camino, por el camino de la fe, por el camino sustituto que representa Cristo en la cruz del Calvario. O puedes regresar por el mismo camino que vinimos también. Eso ya es una decisión muy personal nuestra. Lo único que yo sé que dice el texto aquí, en el versículo 12, fue que los sabios del oriente regresaron hacia el oriente por otro camino. Ellos fueron obedientes a la voz celestial. Ellos fueron obedientes a la voz celestial. Es mi oración que usted en esta mañana sea obediente a la voz del Espíritu. A la voz del Espíritu. Termino con esta meditación. Dos cosas que le deseo que en este día dejarle de este pasaje. La primera es que Jesús es el Mesías, el Rey de los judíos, y debe ser honrado como tal. No solo por los judíos, sino por todo el mundo. No solo por los judíos, sino por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a los judíos nada más. No, al mundo. ¿Cierto? Al mundo. Para que todo judío o todo aquel involucra al mundo. Al mundo. Todo aquel que en él cree, tiempo presente continuo, siga activo hoy, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo segundo que te quiero dejar de este pasaje, que hay muchas cosas que se pueden dejar, pero esto es que Jesús es el Rey de los judíos y merece ser obedecido. Y esto aplica a creyentes y no creyentes. A creyentes y no creyentes. Mi pregunta para usted en esta mañana es, ven y ve, por ya estás aquí, ¿qué has visto hoy? En la Escritura, no estoy hablando del lugar físico. ¿Qué has visto hoy? ¿Qué Dios te ha mostrado hoy en su palabra? ¿Qué te está diciendo el Espíritu a tu vida hoy? ¿Qué has visto hoy en Él? Puedes regresar a casa hoy por el mismo camino que viniste. Eso bien puede ser una persona. O puedes regresar a casa por otro camino, por un camino de compromiso en tu corazón con Él. Por un camino de haciendo un commitment personal con Él en tu vida. Creyente y no creyente. Creyente es de que, bueno, sí, ya yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero de repente no lo has obedecido todavía en las aguas del bautismo. Y puedes regresar a casa hoy diciendo, ¿sabes qué? Ciertamente yo necesito obedecer a Dios. No solamente escuchar su voz, sino obedecer a Dios.